Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Inició en Naciones Unidas el 78, el 78 periodo de sesiones de la Asamblea General el lunes pasado y empezaba, entre los primeros oradores estaba el presidente cubano Díaz-Canel, que el viernes salió a las calles en Nueva York atendiendo un piquete que había cerca de Naciones Unidas, un piquete con varias decenas de personas que estaban exigiendo el fin del bloqueo. Sorprendió a muchos que saliera a la calle. Hay imágenes que han corrido por redes sociales. Si Control la tiene listas, la dejamos en un correvideo rápido antes de continuar con esta edición, solamente para escuchar un poco el ambiente. La tienen lista, ¿no? Bueno, mientras el presidente Díaz-Canel salía a las calles el viernes en Nueva York, este domingo por la noche, según una denuncia hecha por el canciller Bruno Rodríguez, la sede de la embajada fue atacada por personas desconocidas. 2 cócteles molotov se lanzaron contra la sede, hubo pequeños daños materiales en los alrededores, pero nada que lamentar en cuanto a daños a las personas. Cuba pidió que Estados Unidos actúe correctamente en consonancia con la Convención de Viena para la protección de las sedes diplomáticas, ¿no? Y estamos viendo la fachada de la sede de la Embajada de Cuba en la capital norteamericana, que recibió pues de personas desconocidas 2 cócteles molotov contra la fachada. La policía estuvo investigando, vimos imágenes que publicó el mismo canciller Bruno Rodríguez, la policía investigando en los alrededores pues los daños que se causaron. No sé si ustedes tienen algún comentario al respecto, Bismarck, Orlando. Sí, como miramos, es la segunda vez que hay un atentado contra la Embajada de Cuba en Nueva York. La primera fue en Washington. Sí, en Washington. Sí. La primera fue en abril del 2020, donde apareció un tipo ahí con una arma de fuego, sí, disparó contra la de comando. Sí, pero gracias a Dios, pues dice el canciller que no hubo daño que lamentar personalmente, ¿ves? Solo la estructura física. Creemos que es la disidencia cubana la que está trabajando aquí. Ciencia cubana que se mira que no hay ley para ello en este sentido, ¿no? Porque es la segunda vez, no se hizo nada la primera vez, no llegaron a nadie sospechoso ni nada, pero creemos que la disidencia cubana está pagando, aprovechando que estaba el presidente de Cuba ahí. Pero bueno, el presidente no estaba en Washington, no. Pues el presidente había ido a Nueva York, entiendo que ya no estaba en Nueva York, inclusive la noche del domingo, pero sí el viernes que estuvo en Nueva York, pues ya atendió este piquete de activistas solidarios con Cuba que gritaban Cuba sin bloqueo, ¿no? Pues que ha sido también una de las voces o una de los temas que me pareció muy contundente el representante de Bahamas en la sede de las Naciones Unidas el viernes, explicando que el bloqueo contra Cuba afecta a todo el Caribe, no afecta solamente a Cuba. Y dijo particularmente a las Bahamas que hace 50 años se independizó. Entiendo que todavía es parte de la comunidad de Estado del Reino Unido, pero me pareció interesante que él, de las Bahamas, escuchar decir esto, pues no sé. Hay 2 elementos claves sobre ello. Uno, recordar que el presidente Díaz-Canel, durante la semana que se inició y tuvo presencia en Nueva York, en la Asamblea General de Naciones Unidas, la 70 de Ushuaia, él llevaba la voz cantante del grupo de los 77 Machinas. Sí. Tuvo 16 reuniones diplomáticas, tuvo una agenda bien apretada, fueron 6 días bien apretados del presidente Díaz-Canel con toda la delegación que se andaba. Me imagino que de alguna manera el piquete sorpresa en apoyo
Y lo más cercano que pudieron organizarse los cubanos que viven en la Florida, imagino fue Washington, y no pudieron llegar hasta Nueva York, o no hallaron gente en Nueva York para hacer la cosa. Pues la cosa era no quedarse callado sin hacer nada, porque Cuba tuvo tuvo la voz para todos los países, los 100 y pico países que estaban ahí. Pues el grupo 77 más China tuvo una reunión sobre todo lo del sur global. Ellos estuvieron a la cabeza, el presidente Díaz-Canel, y me imagino que de alguna manera eso ha provocado en la disidencia alguna molestia. Ese por un lado. Por otro lado, cuando el presidente de Bahamas y de la isla Granadina menciona la afectación es porque Cuba le da, en el marco de la colaboración con el Caribe, les provee de salud y educación. Muchos van a estudiar medicina, carreras sobre toda la cuestión de ingeniería acuática, marina, cosas así, la misma tecnología sobre vacunas, nuevos laboratorios. Y al estar bloqueado Cuba, indirectamente bloquea a los países del Caribe, porque de alguna manera ellos se sirven del servicio de salud, del servicio de educación, en el marco de colaboración que tienen ellos. Una Cuba sin bloqueo lo proveería de seguridad a todo el Caribe y a todas las Antillas, digamos, de medicina, vacuna y otro tipo de tecnología y de cosas. Pues. Pero fíjate que a mí lo que me resulta interesante es esa perspectiva que mencionó el presidente de Bahamas de las afectaciones al Caribe, porque normalmente se habla del bloqueo y entonces se dice, bueno, a ver, en el 2020 con el COVID Estados Unidos prohibió negociar con Cuba, venderle a Cuba jeringuillas para la aplicación en 2020-2021 para la aplicación de medicamentos, inclusive para la aplicación de las mismas vacunas para la COVID-19, lo que significó un obstáculo enorme para Cuba, obstáculo que logró salvar gracias a solidaridad principalmente, ¿verdad? Pero es decir, llegar a ese grado tal vez de barbarie, de no permitir que la gente pueda recibir una vacuna, que pueda recibir un medicamento inyectable, ¿verdad? Prohibiéndole el ingreso de jeringuía, es una barbaridad. Pues, es decir, y entonces, cuando hemos hablado del bloqueo, hemos hablado de esas cosas, de ese tipo de cosas. Es abominable. Sí. Y hemos hablado de ese tipo de cosas, pero esa perspectiva de decir, no, ustedes ya no es a Cuba que están afectando, ustedes nos están afectando a todos nosotros en el Caribe. Claro, ya recordá que desde en abril, mayo, me estaba haciendo memoria, cuando se hubo la cumbre del CARICOM, de todo el Caribe, hubo una creo que eran 22, no recuerdo exactamente, más de 20, en la proclama de CARICOM, donde ellos demandan recordar que habían unos tales para la pandemia, unos tales cruceros que nadie quería irlos a atender y sin embargo fueron los médicos cubanos. Sí, aquellos cruceros que estaban aislados. Pero lo que fueron unas brigadas cubanas médicas y que fue donde se dieron cuenta que a nivel mundial uno de los avances que dieron era la posición prono, porque estaban entubando a la gente y lo estaban haciendo con el lampo y lo hacían viendo hacia arriba. Tiene que ser posición prono hacia abajo que permitía sacarlo. Ellos lo hicieron porque estaban con las condiciones que tenían, básicas y mínimas. Además estaban en alta mar, ¿verdad? Estaban varados ahí, nadie quería hacerlo. Y ellos llegaron con la misma parte cubana cuando sacaron el primer fármaco y con la posición prono se dieron cuenta que eso facilitó al menos que no murieran toda esa gente ahí. Hay un elemento clave que ya se dijo en CARICOM, se dijo después en la otra cumbre, vino reforzándose después con el grupo del 77 a llegar a Naciones Unidas como mecanismo global. Que haya pronunciamiento ya de otras a favor de ese mismo sector, porque no solo se afecta a uno, quiere decir que hay un marco de integración que lleva años trabajándose, pues, y no es de ahorita, llevan años trabajándose. Recordad que en estos países de las Antillas, la Antilla Mayor le dicen Cuba, porque es la más grande, pero de estos países de las Antillas y todo, entre las Bahamas y la Granadina, había una que se llama Guadalupe, que son los que tienen un mejor turismo, porque tienen sus aguas son cristalinas, hay una cuestión
del manto acuífero, de corales y todo. Entonces hay una agua internacional que pega entre varias y que afecta el turismo, porque de repente llegan a la otra isla, pero no pueden hacer el turismo de este lado. Al final, solo recuerdo que nos pasaba un tiempo a nosotros, la gente viaja vía Costa Rica y por tierra de Costa Rica a Nicaragua. Y los ticos diciendo que Río San Juan era ellos y todas esas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque eso le está pasando en cuanto al turismo a Bahamas y todo ello. Gente que llega ahí y por las agüitas se van por lancha, pequeños yates, se van a la mejor de las Antillas, se van a Cuba. Y incluso hacen turismo y a la vez salud, turismo y otro tipo de medicina, otro tipo de cosas. Y eso es sabido pues, por Estados Unidos. Pues. Sí. Por eso es que afecta ahora a ellos, porque hay gente que a lo mejor ya saben que hacen eso y les están cortando sus vuelos que llegaban diarios, 1.000, 2.000 turistas. Ahora, sobre los ataques o sobre los cócteles Molotov que se lanzaron el domingo por la noche contra la sede de la embajada, pues la lógica sería esperar que las autoridades norteamericanas, que son las que les toque el resguardo de estas sedes diplomáticas, especialmente en la capital de su nación, pues den un informe que pueda satisfacer a la sede diplomática y al mundo, pues en general, acerca de la protección a estas sedes diplomáticas, porque si no se van a proteger sedes diplomáticas el día de mañana, no sé, un país tiene un problema con el otro país y sencillamente le va a ir a poner una bomba a la sede diplomática y sin mayor consecuencia, pues, y en ese plan no vamos a ir para ningún lado, pues para eso la Convención de Viena permite pues esta respuesta, ¿verdad? Ok, cambio de tema, no sé si no tienen nada más. No, ahí está bien. Ok, cambio de tema, el presidente Evo Morales anunció el fin de semana que va a lanzar su candidatura para las elecciones del 2025 en Bolivia por la persecución de parte del gobierno, el gobierno del MAS, el gobierno del movimiento al socialismo, con el presidente Luis Arce. Sí. Sí, era un hecho, ¿verdad? Porque ya venía desde hace un semestre caminando por todas las aldeas, todas las comunidades, todas las ciudades de Bolivia, integrándose al trabajo social y comunitario, Evo, y entonces le ha venido quitando realmente representatividad a Arce, y eso es lo que parece que hay una diferencia entre el mismo partido. Pero bueno, el presidente Morales, Evo Morales, inmediatamente después de regresar a Bolivia tras la elección del presidente Luis Arce, porque hay que recordar que cuando le dan el golpe de Estado a Evo y lo obligan a salir del país, poniendo un gobierno de facto con la señora Yanine Áñez, estuvo casi un año fuera de Bolivia hasta que el presidente Luis Arce toma posesión nuevamente al ganar las elecciones. En Nicaragua se diría la marulla, la maraña nunca engaña, ¿no? Gana las elecciones, efectivamente, y no hay quien no pueda certificar que el movimiento al socialismo es el que tiene más votos. Y gana las elecciones el presidente Luis Arce, y al tomar posesión, pues regresa el presidente Evo Morales. Y prácticamente desde ese momento el presidente Evo Morales estuvo o ha estado visitando la base del movimiento al socialismo, las ciudades, como decir, las comarcas, las vías, etcétera, en Bolivia. Ahí han andado en las calles, pues, todo este tiempo. Me acuerdo que regresó acompañado por el presidente... ¿cómo se llama? El presidente Alberto Fernández lo escoltó en la frontera, ¿no? Sí. ¿Y qué mandó? El presidente mandó el avión de la Armada Mexicana para sacar a Morales. Sí, no, yo digo, entró por tierra acompañado por el presidente Alberto Fernández de Argentina, ¿no? Cuando regresó a Bolivia. Recordemos que Arce, el presidente actual, fue ministro de Economía de Evo Morales en el último periodo y en el momento de la salida. El fraccionamiento en el MAS de alguna manera se tenía que ver, o sea, es un movimiento que nace alrededor del indigenismo,
Es un movimiento que nace alrededor, querramos o no, en América Latina siempre está la figura del líder, en este caso Evo Morales, es la representatividad. Evo Morales se baja de la presidencia o de la candidatura cuando la ñañe porque se está viviendo un momento de alta violencia, un momento... No, además que la policía, el ejército, hay que recordar que a la policía y el ejército le dicen, señor, quítese de esa presidencia. Es decir, no es que no ganó la elección, como dijo la OEA, porque hay que recordar que fue la OEA, la Organización de Estados Americanos, un informe preliminar, el que dijo que las elecciones no habían sido transparentes, que había habido fraude. Dijo la OEA en un informe preliminar y más tarde, ya en su informe final, dijo que no. Pero ya 2 años, 3 años más tarde, dijo que no. Entonces, y en base a ese informe, la policía y el ejército le dicen al presidente Evo Morales, fuera de la presidencia, es decir, le dan un golpe de Estado. Un golpe de Estado. El que me diga que eso no es un golpe de Estado, pues habría que ir a revisar algunas cosas. Y tiene que salir del país para garantizar su seguridad porque inmediatamente es buscado para ser detenido. No, y su casa fue saqueada y todo. Hey. Sí, tuvo que salir porque estaba violentado sus derechos, de él y de la familia, por eso él también se dio su salida hacia México. Recordemos que Evo Morales, como líder indigenista que es y tuvo en el poder casi 14 años, del 4 al 19, se dio a la tarea de visitar a las masas, visitar a la gente, a los grupos. Y en Sudamérica, y en América Latina, pero en Sudamérica ese toque con la gente, ese toque social, no es que Arce no lo hizo en el momento de la campaña. Además, Arce parece que se quiere reelegir, ¿verdad? Y ahí es donde el MAS se va a fraccionar porque Evo Morales es un líder que lleva 20 años en esto, más de 20 años metido en esto. O sea, no es un líder que acaba de salir, queda ahorita. Arce llegó ahí porque lo llevó Evo Morales, pues. Era ministro para que lo apoyara y luego lo deja que asuma la presidencia para bajarle los tonos después que le dan un golpe de Estado. Ahora, el apoyo que tiene Evo Morales por parte de los movimientos indígenas es bien grande. Ahora, recordemos que en Bolivia tiene 2, 3 fronteras que están violentas. Perú está violento, Ecuador está violento. Y si se descuida Bolivia, por ahí se le puede meter toda esa violencia del crimen organizado, de la ultraderecha, el extremismo de la derecha. Ya lo vivieron cuando a él lo persiguieron y todo. Pero es más recientemente lo tuvo que pasar el presidente Arce con Santa Cruz, pues, y el levantamiento de Santa Cruz. ¿Cómo se llama con Camacho? Con Camacho, sí. Pasa que Evo Morales trae una dirección de líder de la comunidad indígena, que es la más fuerte en Bolivia. Pasó 13 años donde los indígenas vieron que el desarrollo que se estaba implementando con el gobierno de Evo Morales le estaba favoreciendo a ellos. Entonces, además de ser un líder que salió de ellos, miran que cuando estuvo en estos 13 años en el poder de gobierno de Evo Morales, había restitución de los derechos de la comunidad indígena. Entonces, eso también le está favoreciendo a llegar. Y le está favoreciendo en esta quinta vez que quiere ser presidente. Aunque en la cuarta vez lo hizo el golpe de Estado y permitió también y apoyó que subiera el presidente Arce a la presidencia, pues, porque fue dirigido, él estaba al frente de las elecciones, de todo lo que era elecciones, todos los procesos, estaba ahí Evo Morales. Entonces, no se estaba perdiendo nada, solo que ahora parece que Arce quiere regresar y volver a presidir la presidencia y no quiere dejar la integración a Evo Morales, pues, al poder. Pero, queramos o no, el líder absoluto ahí, más por la comunidad indígena, que es la mayoría de votos que recibe, es Evo Morales. Ok, el movimiento al socialismo está fracturado con esto. ¿De dónde viene esa diferencia entre el presidente Luis Arce y el presidente Evo Morales dentro del movimiento al socialismo? Si quieren, hacemos pausa y hablamos acerca de esto al regresar. En esta edición estamos sumando vigores en Extra.
continuamos sumando vigores en Extra Plus. Dice a través de su cuenta en X, antes Twitter, el presidente Evo Morales, obligados por los ataques del gobierno, su plan para proscribir al MAS IPSP y defendernos o defenestrarnos con procesos políticos, incluso eliminarnos físicamente, hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia de tantas y tantos hermanos para asistir a las concentraciones en todo, dice Evo Morales en el primer post que hizo. Voy a dar todo lo que pueda, tenemos fuerza todavía, vamos a enfrentar con toda la verdad, dignidad y honestidad toda esta agresión que sufrimos en las redes sociales desde el Ministerio de la Presidencia. Quiero que sepan que el pueblo boliviano, el plan que tienen, si no va a poder parar el Congreso ordinario del Lauca e inhabilitarnos, van a usar a una mujer para atacarnos, tal como lo hizo la derecha. Agradezco mucho, dice, a nuestras hermanas. Somos herederos de las luchas, nunca nos vamos a rendir y unidos vamos a salvar nuevamente nuestra querida Bolivia, dice el presidente Evo Morales, al anunciar que va a tener su candidatura o va a lanzar su candidatura para las elecciones de octubre del 2025. Sí, aquí está diciendo que va a esperar que el Tribunal de Gobierno no le inhabilite ser candidato, ¿verdad? Porque esa es una forma de que él está viendo que no puede habilitarlo, no puede ser candidato si no le permite el Tribunal de Gobierno, que está dentro de la constitución de ellos. Ahora, como exmandatario. Una cosa que de repente podría sonar ilógica, pues, es decir, el gobierno del MAS, el gobierno del presidente Luis Arce, ataca al MAS, quiere inhabilitar al MAS, y además eliminar físicamente a sus dirigentes. Sí, lo que pasa es que el presidente Arce ha tenido a través de un grupo como un movimiento de renovación dentro del MAS. Y recordemos que en el año 2019, previo a la última candidatura de Evo Morales, le salió aquel ataque de la derecha donde supuestamente él había tenido relaciones sentimentales con una representante de una empresa china que había procreado un hijo y todo, y salió corriendo a reconocerlo y todo, y después cuando estaba fuera de la presidencia por el golpe de Estado se fue a hacer exámenes a otra clínica y de ADN y todo, se dio cuenta que reconoció que era un hijo que no era él, en Buenica le metieron gol, pues. Ahora le aparece que supuestamente le quieren hacer tratados de estupro, pedofilia con una adolescente. Son tácticas de la derecha, son tácticas de ultraderecha, y que se vería no menos esperar dentro de tu mismo partido que te quieran hacer ese tipo de ataques, pues, ¿verdad? Recordemos que los sindicatos tienen una fortaleza dentro del Congreso. Evo Morales tiene casi 30 años, está al frente del Congreso, ha apoyado el Congreso desde la Secretaría, lo ha orientado y organizado, y no es un trabajo desde ahorita, tiene más de 30 años en ese trabajo, desde siempre, tiene 63 años Evo Morales. Yo creo que la candidatura, estamos hablando 2 años atrás, porque es en el 2025, el 6 o 7 de octubre, creo que el Congreso, de 3 al 7 de octubre. El Congreso ahorita, el próximo. El próximo. Sí. Que ya en el Congreso próximo van afinando quién es su candidato, el que lo lanzan en el 24 para las elecciones del 25. Él va a estar afilándose porque él de seguro tiene información que una parte de que van al Congreso, que se consideran renovadores, esa palabra bandida, no sé qué es lo que van a renovar, y prácticamente están partiendo el Congreso, lo están fraccionando. Ahora, eso le puede dar caldo a la derecha o ultraderecha de alimentarlo. Ahora, si se aparecen con un caso de un adolescente, de cuestiones sexuales y ese tipo de cosas, serían golpe abajo tácticas de ultraderecha, pues, fascistas. Recordemos que Sudamérica está viviendo unos tiempos convulsos, la información no se está usando de la mejor manera, la tecnología de información, agrego la tecnología con lo de las redes y todo,
puede provocarte uno tsunami informático que alborota a la gente, pues. O sea, ahí primero te condenan y después te defendes, pues. Y aunque salgas bien de la pena, ya te condenaron, pues. En 2022, en 2022 Evo ha venido siendo crítico de eso, pero crítico duro del gobierno. De la autocrítico, fuerte. Sí, de la política de Arce, ¿no? Que no está llevando ni está haciendo las concepciones o está consensuando las leyes ni la política con las comunidades andinas, con las comunidades del pueblo. Entonces él es parte de esa crítica que se está haciendo al mismo partido que está en el poder, y eso lo está dividiendo a él. Ayer mismo el presidente Evo Morales decía: reiteramos nuestro pedido urgente para que el oficialismo reponga los programas Mi Agua y Mi Riego, tan necesarios en esta época de escasez de agua que sufren las hermanas y hermanos del campo principalmente. Lamentamos la ausencia de política para las zonas productoras que hace llegar alimentos como la papa a los 9 departamentos. Es decir, una crítica directa al gobierno. Podríamos hablar de una especie de Lenín Moreno en el caso de Luis Arce. Lenín Moreno de Ecuador, pues. Ecuador, que le hizo el juego a la derecha para condenar a Correa. Sí. Fíjate que igual podemos hablar del Castillo y su vice. Perú. Pues yo hablaba de Sudamérica, igual pasó con Alberto Fernández, y la quise. Igual pasó en Chile, porque Boric no era el candidato del partido de izquierda. Quitaron al otro que lo habían dejado fuera, que no lo inhabilitaron y se montó en una plancha ganadora, pues. Pero no es ni siquiera izquierda, pues, centro, podemos decirle, más hacia la derecha que otra cosa, y sus hechos lo han demostrado así. Es un fenómeno. ¿Cómo es posible que el mismo partido salgan, vamos a ser un poco religiosos, salgan los judas, pues? Porque Lenín Moreno así fue. O sea, Arce, ¿qué pasa? No logra ganarse el entramado, la estructura del MAS a nivel de los sindicatos, de los indígenas, de los patroneros, del altiplano. Se enfocó en un pleito con la derecha, que bien sí es cierto que casi se la monta Camacho en Santa Cruz, y ahí nomás, pero descuidó la parte interna del partido. Pero te pregunto, ¿le correspondía eso a Luis Arce hacer? No. ¿O es una actividad? Porque es decir, él es presidente de Bolivia, pues no, independientemente de su participación dentro del movimiento al socialismo. A mí me parece que eso le correspondía más a los activistas del movimiento al socialismo, y él apoyar en todo caso propuestas de este tipo que pudiera hacer el movimiento al socialismo. ¿De dónde es que viene ese pleito? ¿Por qué este pleito? Yo creo que Luis Morales... Luis Arce, en su choque con Evo Morales, espero que no sea un Lenín Moreno, ¿verdad? Porque ahí habría violencia, pues. Porque, mira, cuando se la montaron a Evo Morales, la gente salió a la calle. Y se regresaron a las elecciones porque la gente salió a la calle y salieron bravos. O sea, no es jugando. Se la ganaron a los hermanos peruanos que hicieron 14 tomas a Lima y Pedro sigue preso y la otra sigue mandando y no pasa nada. Ahí se convocaron nuevamente elecciones y se les desnudó y se les descubrió a la OEA su golpe de Estado, su fanatismo de ultraderecha, y se les desenmascaró toda su agenda, pues. Y eso fue porque la gente salió y todo, ¿me entiendes? Ahora, que Arce se preste al juego es porque de alguna manera se está virando hacia un lado, pues, porque como presidente él tiene que haber dado que el Congreso decía a nivel interno y él sigue con su mandato y punto. Recordemos que él fue ministro de Economía, manejó la economía, manejó varias cosas, o sea, no es alguien sin experiencia en el de gobierno, sabe la forma de trabajo que tiene Evo Morales, o sea, no es un desconocido, pues. Y tampoco es un novato, pues, espérate, si antes de ser presidente tú tuviste 8 años como ministro, manejaste la economía de todo el país, sabías los tratados que se firmaban, los que no se firmaban con cada quien,
y que salga eso, si es por vanidad personal que quiere una reelección, me parece fuera de lugar. Pero es que él podría buscar la reelección sin mayor problema, siempre y cuando contara con las estructuras del movimiento del socialismo. Lo que me parece es que no está contando ya con las estructuras del movimiento del socialismo. Hay una división. Y la división viene de que Evo Morales hace una crítica al no cumplimiento de los 13 pilares que tenían como más para el desarrollo de los pueblos. Entonces, en ese sentido, desde el 2022 empieza esa división interna. Pero la división interna es que hay en el MAS es en la vía estructural de gobierno, porque en el partido, según lo que he leído, del 3 al 5 de octubre van a oficializar la candidatura del expresidente Evo Morales, ¿va? Que tiene la parte del partido a su favor. Porque están conscientes que no se ha avanzado lo que se tenía que avanzar en este quinquenio de presidencia de Arce, ¿va? Sí, ¿no? Y como partido, en todo caso, tendría el apoyo, que no sé si lo tiene ahora, el presidente Luis Arce, el apoyo en el legislativo, pues. Sí, hay que ver si no nos pasa lo que nos pasaron aquí, que todos se fueron a la otra cancha y solo quedaron 5 con el comandante Daniel. Sí, en el año 85, 85. 94. 95, sí. Sí, entonces hay que ver si no se le van con otro movimiento, ¿verdad? Sí. Que está fallido, pues, porque el partido sigue siendo del pueblo ahí. Como Hay una máxima que tiene en los altiplanos de ellos con la Pachamama, no maldigas la Pachamama, o sea, no maldecir tu raíz de donde saliste. Y cuando Arce tiene esta posición, está haciendo lo primero por lo que te puedan facturar ahí, o sea, estás maldiciendo donde veniste, vos saliste del MAS, sos presidente del MAS, y cualquier cosa la resolvemos aquí adentro, no tenés que ir nada afuera, y te condenaste, pues, o sea, estás matando a la Pachamama donde saliste, pues. Fíjate que yo tuve un evento en Bolivia, a gustar que me acuerdo, con Marihuana y Justo Poma, que son 2 líderes indígenas, y ellos bendecían la tierra. Cuando íbamos a comer algo, estábamos en un hotel, digo yo, en Suecia, cuidado porque me van a cobrar la alfombra, porque ellos bendicen la comida y todo a la tierra, pues se van a tomar agua, vino, paz. Era una manera de decir, y ahí supe esa máxima que tienen ellos, indigenistas, o sea, no maldigas la Pachamama, hacer cualquier cosa, lo que se te ocurra, pero no maldigas de donde veniste, pues, o sea, eso es, y siento que Luis Arce, al ponerse en contra del MAS, y estando en la presidencia, y otra vez de ahí, le está cayendo la primera máxima, pues, no toques a la Pachamama, no la toqué, pues, eso es casi sagrado. No, si se pone como el Lenín Moreno, no le va a ir tan bien. Recordemos que los movimientos sindicales, por eso es un país plurinacional, son 7, y hay 3 de ellos que es toda la parte de los cocaleros, y eso lo ha manejado Evo desde chavalito, tiene 63 nació con los cocaleros. Recordemos su discurso a propósito de Naciones Unidas, una vez que les dijo Naciones Unidas, nosotros somos cocaleros, no cocainómanos. Los cocainómanos están allá afuera, en las calles de Nueva York. Pero yo creo que más allá de manejar, el que está dándole resultados, el que le está dando respuesta a las necesidades. Porque recordad que él viene de un sindicato productivo que es el 50% de los productores, y tiene otro 22% que te está manejando toda la parte agrícola, o sea, o sea, por decirte algo, está hablando cerca de un 50% de la población, o un poquito más, de Bolivia. Entonces, cuando vos tenés ese liderazgo y ese arraigo, no tenés los pies de barro, tenés los pies bien enraizados con la Pachamama. Ok, pero en el caso de una elección, es decir, yo veo que el que estaría, como decimos en Nicaragua, con los pies hinchados sería el presidente Luis Arce en caso de querer lanzar una candidatura para la reelección. Tendría que irse con un partido de derecha, porque no sabe ir en el MAS. Es eso, no tendría la estructura del MAS. El presidente Evo Morales tendría la estructura del MAS, pero una estructura en todo caso golpeada. Sí, golpeada, dividida. Que Ramón no pero le va a con afectar, fuerza, pero con fuerza, sí. Pero con fuerza, porque han habido 2 o 3 programas, como el del agua que le han quitado y el de los altiplanos, que es de los productores, que no había por qué
descuidar. Hay dos cosas que no puedes descuidarle a la gente, lo que es el estómago con la producción. Y si está el productor ahí y bueno, uno se lo está facilitando a través de los fertilizantes porque no quisiste reafirmar el convenio que tenía Bolivia con Rusia, el convenio que tenía con los otros, entonces vos te quedás, sabés que es lo que te ha venido ganando en los últimos 19 años y de repente vos lo frenas en 2 periodos productivos, espérate, o sea, te estás metiendo con la producción de la gente y con el estómago de la gente, eso no lo puedes hacer. Y sale al frente Evo Morales como para irle. Esto no empezó ahorita, esto tiene ya rato, esto tiene desde el año pasado, con la segunda firma. Esto arrancó casi con el bloqueo de los que la gente no lo logra ver así, el bloqueo de los fertilizantes que se está dando en el Mar Negro, que cada 2 meses se está firmando un acuerdo, 60 días por los fertilizantes, por los cereales, porque no nos está llegando para toda América Latina, ni África, porque tienen que pasar por ahí. Pero es que, bueno, ahí en ese caso, lo que Rusia ha anunciado sobre ese acuerdo es que el acuerdo supuestamente es para beneficiar a los que tienen hambre, a donde hace falta, y la mayor parte se ha ido justamente para otro lado, donde no necesariamente Europa ha sido uno de los principales beneficiarios del acuerdo. Occidente de Estados Unidos, pues. Sí. Han acaparado todo el fertilizante y todos los cereales. Sí. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Esta primera semana del 78º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas ha sido bien intenso y ha marcado, me parece a mí, 2 visiones distintas del planeta. Por un lado, la que viene de los 134 países del G77 que hablan del sur global, ¿verdad? Y que exigen cambios urgentes, necesarios, para permitir que el mundo, el planeta, se desarrolle y no solamente las economías más prósperas, sino que haya bonanza para todos. Y por el otro lado hay un discurso de los países prooccidentales, digamos, de los países poderosos, que ha incluido, por supuesto, condenas contra Rusia, ¿no?, a las cuales se unió Guatemala, Costa Rica, para hablar de 2 cercanos aquí, pero también han sumado un tema que me resultó muy interesante, el uso de las tecnologías, que también lo menciona el sur global, ¿no?, pero el uso de las tecnologías a partir de inteligencia artificial. Han reiterado el uso de la inteligencia artificial los países poderosos como una herramienta fundamental de trabajo. Incluso creo que era, a ver, se me escapa, no sé si era, bueno, el Reino Unido decía que están desarrollando ellos casi un ministerio de inteligencia artificial para el trabajo con la inteligencia artificial. Sí, es un tema que está en boga ahorita, ¿eh? La inteligencia artificial, que cada quien lo mira de acuerdo al miedo que se tiene. Por ejemplo, hay gente que dice que la inteligencia artificial va a venir a desemplear a la gente, va a venir a aumentar ese desempleo y a sustituir al ser humano, pero yo no lo veo así. La inteligencia artificial va a venir a complementar toda esa destreza que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Y a hacerlo más fácil, accesar a lo que nosotros querramos producir, lo que querramos hacer. Esa es la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial nos puede ayudar a hacer escritos, a hacer teoría, a hacer cosas, pero si uno la habla, no tiene un conocimiento propio de transmisión y hacer eso real, no lo va a hacer la inteligencia artificial, porque no hay actuación con la propia voluntad, el alma que tenemos los seres humanos. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, pues, pero además de la inteligencia artificial veo que hay encuentros activos. Todo el G77 se activó en función de la asamblea a dialogar, a buscar soluciones y dejar de ser un florero más en el mundo, como es como dijo el presidente de México, ¿eh?, en estas Naciones Unidas. Entonces, eso te ha permitido que los países que representan el G77 y el sur global se interactúen
y participen y den otra idea más allá de lo que el mundo había visto en la ONU. Entonces me parece que es importante, por ejemplo, la actividad activa que ha tenido nuestro canciller, reuniéndose, proponiéndose, trayendo ideas, propuestas para nuestro país, es importante para lo que se está haciendo, que nunca se había hecho de esa forma. Había hecho eso, lobbying, de andar brindando, de andar haciendo, pero de buscar actitudes, buscar propuestas, buscar productos para nuestro país, esas relaciones comerciales, sociales, económicas, es importante. A propósito del canciller, el canciller estaba previsto que hablara el sábado 23 por la tarde, pero no sé qué ocurrió y ahora está en la lista de oradores de este martes por la mañana. Antes de la Santa Sede le tocará hablar al canciller. Sí, va a ser el reinicio de la 78. Sí, va a ser el reinicio, él va a estar aperturando esto, creo que va a ser el primero o segundo. No, creo que ahí, creo que está en la quinta posición, es decir, el quinto orador de la mañana, pues, pero va a ser temprano, pues, porque es decir, estamos hablando, empiezan que a las 8 de la mañana. Sí, por ahí. 8 de la mañana hora de Nueva York, 6 de la mañana hora nuestra, son 20 minutos por orador, si es el sexto, antes de las 10 de la mañana, hora de Nueva York va a estar hablando, es decir, antes de las 8 de la mañana, hora nuestra. A ver, antes de las 8 de la mañana, hora nuestra. Hay que estar atento porque ahí está la propuesta del presidente de Nicaragua, el comandante Daniel, de lo que queremos y lo que se espera hacer en función como un Estado, ¿verdad? que está abierto a todas las negociaciones del mundo. Hay un elemento clave en esta que lo abordaste en un momento. El Sur Global llegó con mayor fuerza que otras veces a esta asamblea. Venían recientitos de La Habana. Venían calientitos de La Habana todo y iban como una sinfonía todito, pues, o sea, orquestadito. Los otros países hablaban de la crisis de Ucrania y las policrisis. Recordemos que no llegaron, solo estaba Estados Unidos, el presidente Biden, del Consejo de Seguridad. No estaba Francia, creo que le tuvo miedo a los africanos, que lo han sacado en calzoncillos de la embajada francesa de 14 países subsaharianos, ¿verdad? De Gabón a Burkina Faso, pasando por los dos Sudán. Reino Unido no llegó y es el que más habló sobre la inteligencia artificial, pero no llegó, o sea, mandó. Sí, pues China, el ministro de la presidencia, digamos, fue el que estuvo. China tuvo el vicepresidente, estaba teniendo. Putin obviamente que no iba a ir porque como tiene orden de captura y cosas, no hay una garantía diplomática, pues, y no lo iba a hacer. Estos elementos del Sur Global, con este replanteamiento de un nuevo orden mundial, un nuevo orden financiero, que el Sur Global lo viene demandando en todo este año 23 y los años anteriores, pero este es donde han levantado más la voz. El cierre de esta asamblea va a estar por ese mismo nivel. Recordemos que las Naciones Unidas, ellos han hecho sanciones sobre Palestina, que ellos son los culpables del etnicidio palestino con la creación de Israel, más de 1117 y no han cumplido ninguna. Nicaragua ganamos a Estados Unidos la demanda y no tuvo efecto. Cuba, ya ni digamos, 60 años en ese dilema, 64 años. Resoluciones, y ahí quedan, pues son casi, estaba leyendo la vez pasada, no sé si eran casi 7.000 resoluciones, casi 1.000 por año, pues, casi 3 por día, y no han tenido efecto. Sin embargo, las sanciones económicas de Occidente y de Estados Unidos a los países como Venezuela, Cuba y Nicaragua sí han tenido efecto. Ahora, este nuevo orden mundial, este nuevo orden económico que el Sur Global está demandando y que lo está haciendo, va a ser más obsoleto la Naciones Unidas. Pues, la va a ser más anacrónica, más retórica. 2/3 está representado ahí del mundo. Fíjate que se oponen, y son los dos países que se oponen, el bloqueo Cuba, Israel, Estados Unidos, y sin embargo no tienen efecto, pues. El cierre va a estar dividido entre los objetivos del desarrollo sostenible
que no nos han... ¿Cómo van a mover a la Agenda 2030 si estamos a la vuelta de la esquina con el problema de la pandemia y todo? Prácticamente todos han dicho que no se van a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. No, no se cumple, por un lado. Y por otro lado, ellos se recetaron de con la pandemia, se despacharon los países ricos el mayor presupuesto, pues. Y a los países pobres, nada que ver, pues. Muéranse de hambre. Pero el canciller de Rusia actualmente dice que las Naciones Unidas tiene una incapacidad de cumplir los acuerdos y se ha convertido en la tarjeta de visita de Occidente. Dice que no asumen compromisos incluidos en los acuerdos por escrito y jurídicamente vinculantes y nunca lo cumplen. Así lo dijo. Entonces no hay una necesidad de... No lo ves, dice que le recordó que la OTAN prometió no expandirse y se está haciendo. Y eso es parte también de ellos, que no hacen ver todos los acuerdos que se cumplen, que se escriben ahí. Los acuerdos que se incumplen. Sí. Sí, no, vos decís más de 12.000 condenas al bloqueo. Solamente en Naciones Unidas son varias decenas, año con año, de resoluciones que terminan. Ahorita viene la resolución, seguramente. Habrá que ponerle el ojo bueno a Estados Unidos, evidentemente que va a votar en contra de la resolución junto con Israel. Habrá que ver si Guatemala se decide esta vez por votar en contra de la resolución, distinto a como hizo el año pasado, que votó a favor de mantener el bloqueo. Pues habrá que ver. Le llovió duro a Yamatei en su discurso de este año. Pero ahorita está saliendo. En Guatemala le dijeron barbaridades los guatemaltecos, porque es decir, lo que llegó a decir, que prácticamente sacan a Rusia del sistema de Naciones Unidas. Casi, eso fue lo que no dijo, pero casi lo dijo, pues. Recordemos que hay la estructura que tiene Naciones Unidas de hace casi 8 décadas, pues, en aquel contexto de la Segunda Guerra Mundial. Porque al final el veto que tienen los 5, el resto no tiene nada, pues los 10 más invitados son invitados, pero el veto que tienen los 5, cualquiera veta y ahí se acabó todo. Por eso quieren sacar a Rusia, porque tiene el poder sobre el veto. Pero lo mantienen los otros, es decir, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y China, son los que tienen poder de veto junto con Rusia, y si lo mantienen estos 4 y sacan después a China, aquellos 3 van a decir, esto sí me gusta, entonces sí lo vamos a dejar pasar, aquello no me gusta, entonces no lo dejamos pasar. Sí. ¿Qué es lo que hace el poder del veto? Pues, no me gusta, no lo dejo pasar. Sí. Lo van a llevar a un extremo. Naciones Unidas va a tener que abrirse un poco, si no va a seguir siendo lo mismo, lo mismo que ha venido haciendo en todos los años. Ya lo hemos abordado en varias ocasiones. El elemento clave de que el sur global, siento que esta vez, tal vez porque estaba cercano, ¿verdad?, las últimas cosas, y el 23 se ha ido calentando, los nuevos acuerdos comerciales, la ruta de la seda de China, esas recomposiciones financieras a nivel mundial, va a llevar a otro cauce, pues, a un cauce de salida del sur global, y eso lo sabe el norte, lo sabe Occidente, lo sabe Estados Unidos, al extremo que te empiezan a hablar de otros temas para no tocar el tema principal, pues. O sea, hablemos de inteligencia artificial, hablemos de lo otro, hablemos de esto, hablemos de tecnología, pero o sea, el tema es que tenemos que hablar aquí, que aquí tiene que ver, esto es contraproducente, lo que dijimos con los mismos documentos de apertura hace 78 años, pues. O sea, la igualdad, la inclusividad para poder tener el acceso a hubo un plan Marshall para Europa y no hubo plan para América Latina, pues. Y han pasado 78 años, ahora viene un nuevo plan post-COVID con el Banco Financiero, de apoyo financiero de Naciones Unidas, y se van a recetar ellos mismos, pues. O sea, solo el 7-8% del presupuesto va para el 80% de la población, pues, o sea, que no es nada. Yo creo que mañana Nicaragua va a reafirmar, ¿verdad?, el compromiso de cooperación global, ¿verdad?, y seguir también hacer énfasis en la práctica del cumplimiento de los ODS, ¿verdad? Eso es importante.
Y lo otro que veo también es que vamos, como siempre lo he hecho, promoviendo el multilateralismo, pues, que va la comunidad internacional unida tenemos que hacerle frente a los cambios climáticos, a las diferencias sociales, a todo lo que viene, ¿verdad? Que viene como país organizado hay que hacerle frente. Creo que por ahí vamos a tener a un canciller hablando en el nombre del comandante Daniel, ¿verdad? A los países que representan la ONU, del papel que queremos jugar como Nicaragua y lo que estamos haciendo a partir de eso. Sí, hay que recordar que en el sistema de Naciones Unidas Nicaragua tiene una voz importante, especialmente ha mantenido una voz muy importante en el tema del medio ambiente y el cambio climático, ¿no? Sí. Es decir, es uno de los países más escuchados y que tienen mayor beligerancia en temas como este, por ejemplo, ¿no? Ahorita que mencionabas el multilateralismo, solamente como asterisco, me llamó la Indonesia. Me llamó la atención que Indonesia dijo que el multilateralismo no funcionaba, que había que volver al origen, es decir, a los polos de Estados Unidos y Occidente para que esto funcionara. El único discurso que oí en ese sentido. No, pero es que aquí hay que hacer una aclaración, ¿verdad? Recordad que Naciones Unidas nace con la cuestión multilateral porque estaban los organismos multilaterales financieros, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Recordad, o sea, esos son como la herramienta como multilateralismo. Aquí estamos hablando de un multilateralismo del siglo XXI, voy a ponerle el apellido siglo XXI, que más que multilateralismo es más de multipolaridad, que lleva a una racionalidad de los recursos, a poder transar en las monedas locales, lo aplicamos aquí, a promover la producción local, porque el mismo Occidente y Estados Unidos, que son conservadores a más no poder, ellos son los que metieron el multilateralismo de cara a ese formato del Banco Mundial y el Fondo Monetario. Si es a ese, perfecto, lo que dijo la de Indonesia, pero si se refiere a la multipolaridad, es diferente, o sea, a la raíz, a los grupos, que es lo que se tendrá que hacer porque no tuvo efecto. Recordemos que creo que de Nicaragua se fueron, ¿no? El Banco Mundial, el Fondo Monetario, van saliendo de los países. Aquí solo nos quedamos con el BES y el BIT un rato. Sí, lo que pasa es que esos son instrumentos de su sí, de organismos multilaterales. Sí. Pues a eso es que se refiere. Pero no eso. No, con el FMI es que al acabar el ESAF y demás, pues que Nicaragua salió de ese programa, pero con el Banco Mundial se mantiene, igual con el BESI se mantienen las relaciones, incluso el financiamiento. Mira, al que no le fue bien en Naciones Unidas fue a Zelensky. Yo creo que lo quedaron viendo como de medio lado. Zelensky no le fue muy bien, además que él con su táctica militar del famoso invierno. Por un lado, lo habían puesto de primero, en los primeros días, toda la más media encima de él, pero no tuvo eco. Yo siento como que lo bajaron después al ver que no tuvo eco. Recordemos que a nivel de los vecinos, Bukele les tiró duro a Occidente y Estados Unidos. Ahora yo creo que ya la está sintiendo Bukele, ¿verdad? Le creemos que no sé quién le pidió la foto a quién, ¿verdad? O sea, se encontraron en el pasillo con el canciller Moncada. Una foto que provocó en las redes, a nivel nuestro, provocó un montón de cosas, ¿entendés? Unos a favor, otros en contra. Los nicas opositores en el extranjero, hablando que se había vendido Bukele y que el otro le había pedido la foto. Al final, tengo entendido, en el Twitter de Bukele, porque Bukele usa mucho los Twitter, recordate que es un presidente que viene de las redes y todo, él antes de la foto que se publicó, él le pidió un selfie, que es lo que hacen los chavalos, los jóvenes. Entonces, el presidente le dice, hagámonos la foto, entonces con el otro se hacen primero el selfie. Entonces, toman la foto donde se está haciendo el selfie Bukele, primero, o sea, la primera imagen es Bukele que le pide al canciller Moncada que se haga un selfie, y están platicando amenamente, somos vecinos, tranquilo, en buen gas, ya se le olvidó el discurso contra el comandante, manejó su diplomacia ambos, pero en el momento que ellos dejan de hacerse la selfie, que están bromeando, les piden la foto.
y hacen la foto, podemos decir oficial, pues, que tiene que estar ahí. Que ahí a veces, tal vez por falta de conocimiento se ha obviado, el tercero de la foto es Jaime Hermida, el representante permanente de Nicaragua ante las Naciones Unidas, ¿no? Jaime Hermida. Bueno, Guimar, Orlando, gracias por esta platicada. Más sobre esto vamos a procurar abordar esta semana en una próxima edición de Sumando Vigores. Vamos a continuar hablando acerca de las Naciones Unidas y el 78º periodo de sesiones de la Asamblea General. Gracias nuevamente, gracias a ustedes, amigas, amigos, por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho.